Compartimos la entrevista que Pedro y Telma hacían la semana pasada con Manuela Carmena, la alcaldesa de Madrid. En Visión 7 Internacional analizamos mucho la situación política en España ya hace varios años y ustedes seguramente habrán seguido con nosotros lo que fue el proceso del 15M, las grandes movilizaciones en el 2011, la aparición de Podemos y los grandes cambios en las municipales de este año. Y le hablamos en este programa también de los cambios en Madrid, de la nueva alcaldesa Manuela Carmena, que está en Buenos Aires y está ahora con nosotros. Gracias, Manuela, por estar con nosotros. Realmente un lujo para nosotros y los televidentes poder tener ni más ni menos que a la alcaldesa de Madrid, que además viene a presentar el libro ¿Por qué las cosas pueden ser diferentes? Gran título, ¿eh? Excelente, sí, excelente libro. Y bueno, mi primera pregunta justamente apuntaba un poco al eje de tu libro, que es esta idea de cambiar, pero cambiar con vías más innovadoras, ¿no? Vos decís que de alguna manera, si uno intenta siempre las formas tradicionales no dan el resultado que uno quiere. Entonces, mi pregunta es, la primera es esa: ¿qué ideas concretas de cambio con innovación tenés vos y podés aplicar en tu nuevo cargo como alcaldesa? Claro, sabes, Telma, yo creo que es algo muy importante el destacar el valor de la innovación social, ¿no? Valoramos mucho los inventos científicos, tecnológicos, y no reparamos en lo importante que es que haya cambios sociales, inventos sociales, maneras de mejorar la vida de todos, la vida en común, ¿no? Y eso, que forma parte del eje de mi vida y del libro, porque el libro es una especie como de caminar por el cambio en las distintas etapas de mi vida, ¿no? Pues ahora, claro, quiero llevarlo al ayuntamiento. Me parece muy importante plantear una nueva cultura funcionarial, ¿no? Los funcionarios tienen una formación excelente, pero a veces yo creo que los hemos arrinconado y les hemos destinado mucho a tareas puramente burocráticas. Yo creo que ahora hace falta de todo eso sacar el talento y una manera de innovar en lo social, de innovar en lo público, de innovar en los servicios públicos. O sea, empezar por casa, sí, innovando. Sí. Es muy importante. ¿Tiene que ver este discurso o esto que planteaba Telma y que está en el libro también con la votación? Porque creo que mucha gente se sorprendió de que efectivamente hubiera un cambio en Madrid. Sí, la verdad es que yo también me sorprendí. Quiero decir que, bueno, pues yo acepté con gusto, después de dudarlo mucho, el liderar una candidatura popular de personas independientes que, aunque formaran parte de distintos partidos políticos, entre ellos algunos eran de Podemos y del partido de Podemos, que ahora están conmigo en el ayuntamiento y son gente muy relevante y muy bien formada. Bueno, yo tengo un equipo excelente, ¿no? Y la verdad es que cuando yo decidí seguir adelante y trabajar para que esa candidatura llegara al gobierno municipal, pues era una candidatura que no teníamos dinero, no teníamos una expectativa, ¿no?, que pudiéramos ni muchísimo menos alcanzar los resultados tan exitosos que alcanzamos, ¿no? Y eso nos demostró que no es necesario el dinero para ganar unas elecciones. Lo más importante es, pues, hacer una campaña como yo creo que la que hicimos, que era una campaña sencilla, muy directa, muy nueva, pues que nos dio este resultado. Ahora, hay algo que a mí me sorprendió y que hay una pregunta en tu libro que a mí me parece medular y muy difícil de respuesta, como vos mismo decís, y es el tema de que muchas veces la gente vota en contra de sus propios intereses. Digo porque, bueno, en plena crisis la mayoría de los españoles votó a Rajoy, pero no me quiero referir concretamente a eso, sino a la pregunta, ¿no? Nosotros en nuestra región tenemos 15 años ya de ciudadanos que votan justamente gobiernos antineoliberales en su gran mayoría, pero hay capas medias, incluso pobres, que votan gobiernos que tomarían medidas en contra de sus intereses y a favor de una élite poderosa y muy pequeña. ¿Por qué pensás? ¿Cuál es tu reflexión? Vos ponés el ejemplo de Kansas, ¿no?, en el libro, pero me gustaría que cuentes a los telespectadores tu reflexión. Yo creo que muchas veces la falta de transparencia en la política y la falta de formación política hace que desde los sectores más minoritarios, es decir, los sectores más poderosos de la sociedad, se genere como una necesidad de
intercalar entre los intereses de las grandes mayorías y sus propios intereses los valores. Y ahí se confunde mucho, ¿no? Se generan valores, los valores patrióticos, los valores populares, y yo creo que todo eso es como una cortina de humo que impide identificar realmente los intereses de las grandes mayorías. A mí me gusta mucho hablar de las grandes mayorías. ¿Cuáles son los intereses de las grandes mayorías? Yo creo que es necesario hablar muy claro, tener una capacidad de comunicación muy directa, permitir que haya una participación muy directa de esas grandes mayorías y muy limpia, y tener muy claro con que los valores tienen que ser los de las grandes mayorías, los de vivir mejor, no los otros, que a veces yo creo que son como una cortina de humo. Mucha gente ve a Madrid como una ciudad pujante, la imagen que da es con muchos teatros, con muchos museos, algunos realmente tal vez de los más importantes de Europa, y efectivamente los que hemos tenido la posibilidad de visitar Madrid, nos encontramos con una ciudad que parece estar bien, con mucho consumo, con gente en las calles. ¿Cuáles son los problemas de Madrid? Bueno, yo creo que Madrid es una ciudad fantástica y en esa medida me encanta que la conozcáis, la disfrutéis. A mí me gustaría que muchísimos argentinos vinieran a Madrid y nos conocieran los que no nos conocen todavía, ¿no? Pero bueno, la verdad es que en Madrid hay mucha desigualdad y me preocupa que el centro de Madrid no refleja a veces la desigualdad que hay en sus barrios. Madrid tiene 21 distritos y de esos distritos tenemos los distritos del sur, que son los distritos que han sufrido más la crisis económica. La crisis económica ha sido como un latigazo que ha ahondado mucho en la desigualdad, y por eso es tan importante desde lo que es el programa del ayuntamiento el que ese Madrid que tanto nos gusta siga siendo además todavía mejor, todavía más bonito, más rico en cultura, más limpio, con jardines mejores, con más museos, pero que también esté proyectado hacia los barrios. Y queremos llevar museos a los barrios, queremos llevar cultura y queremos llevar igualdad y bienestar, sin duda. Hay algo, bueno, últimamente la prensa está castigándote un poco, justamente creo que tiene que ver con esta gestión y este cambio que vos propones. Y en tu caso yo creo que vos tenés las posibilidades, por supuesto, de defenderte bien de estos ataques, pero siempre relacionado con este cambio e innovación que vos pedís, o que vos proponés, los cambios, los medios de comunicación muchas veces atentan un poco contra el cambio, digamos, con los cambios sociales, con los cambios de la gente, porque alientan a la apatía, alientan al esto no se puede, me parece a mí, ¿no? Estoy hablando de los grandes medios. ¿Cómo se combate eso? Bueno, yo creo que el cambio siempre tiene una mecánica compleja, ¿no? Porque cambiar significa que alteramos una situación, que alguien pierde privilegios, que alguien pierde rutinas, y las rutinas muchas veces no son muy cómodas, ¿no? Por eso cuando se pretende alternativas nuevas, que además, como te decía, pueden cuestionar el bienestar o digamos las costumbres muy cómodas de sectores más privilegiados, siempre hay una gran confrontación y en esa medida pues es normal, es evidente. Yo confío muchísimo en los medios de comunicación. La libertad de prensa es algo grandioso y por tanto hay que apostar siempre por los medios de comunicación, por la prensa, por la libertad. Yo entiendo que nuestras opiniones, nuestra manera de vivir, inspire curiosidad a los medios, porque además los ciudadanos tienen derecho a saberlo, ¿no? Lo único que yo creo que es importante es recordar que no hay que hacer una información que no sea la que se debe hacer, y una información siempre debe ser la de la verdad, y la verdad es el contraste. Cuando uno sabemos una información siempre hay que contrastarla, esa es la manera que tenemos de obtener la verdad. Utilizaste la palabra rutina y no cambiaste tu rutina de viajar en metro, algo que aparece como novedoso también. ¿Por qué es tan extraño que la alcaldesa viaje en metro? O sea, ¿qué pasa con los políticos que además lo mencionas mucho en tu libro, que se alejan de la sociedad? ¿Cómo se hace para no perder ese vínculo? Bueno, yo creo que ha habido como una, yo diría, alejamiento de la política de la ciudadanía, que ha generado como una especie de privilegio en el político, y algo que es muy peligroso y que tiene que ver con la corrupción, que a veces en cierta medida el político ha podido encontrar que una manera de llegar no solamente al poder político como tal, sino al poder económico, es la propia política, ¿no? A mí eso me parece grave, no solamente en España, sino en todos los países del mundo. Cuando se habla de cuál es el prestigio que tienen las clases políticas en el mundo, siempre hay alguien que viene a decir, bueno, buscan su provecho, buscan
digamos, su desarrollo económico, ¿no? Y por eso es tan importante que se plantee que la política no es un privilegio, que la política no puede ser una escala de ascenso a un mejor estatus económico. Entonces debemos tener las prácticas que habitualmente cada uno tenía. Pues yo comprendo que un candidato, por ejemplo, que antes fuera en moto, pues me parece lo razonable que fuera en moto. Yo utilizaba mucho el transporte público y lo sigo utilizando. Entre otras cosas porque no se debe ir a Madrid en coche, porque tenemos demasiados coches y eso significa que el aire se intoxica y que es imprescindible bajar el nivel del tráfico rodado en Madrid. Ahora, ¿tiene que ver también con este alejamiento de los políticos de la sociedad en su conjunto? Hombre, yo creo que sí. A mí me gusta mucho insistir en que el político debe compartir el espacio público con sus ciudadanos, porque es que el político, y sobre todo el político municipal, el alcalde, el concejal, es un vecino más. Somos unos vecinos más que hemos asumido llevar la gestión de los demás y por tanto es muy bueno que estemos muy presentes, que se nos pueda ver, tocar, comentar, ¿no? Que nos saludemos por las mañanas, podamos intercambiar los problemas que tienen unos y otros. Es la esencia, yo diría, de la política municipal. La política municipal está en el primer nivel, en el nivel, ya digo, de los vecinos, y nosotros somos un vecino más. ¿Te encontraste ya con gente que por ahí no te votó, pero te dice algo en la calle? Sí, sí, algunos me dicen, bueno, pues no la votamos, somos del Partido Popular, pero nos admira verla usted en el metro y nos gusta y la respetamos, y en fin, cosas muy bonitas. Por suerte. Una cosa que también me gustó mucho de tu libro, es la parte donde decís que, bueno, el hecho de ser mujer de repente da una visión diferente al tema cambio. Y te quería contar una pequeña anécdota, porque vos rescatás a una figura que acá en Argentina tiene hasta una calle, que es Concepción Arenal, realmente una feminista española muy admirable. Y quería que contaras eso, desde qué perspectiva de género vos pensás que siendo mujer podés ayudar al cambio. Bueno, yo creo que es importante hablar de la cultura de las mujeres, que no quiere decir el comportamiento de las mujeres, son dos cosas distintas. Yo llamo la cultura de las mujeres los valores esenciales que se difunden entre la feminidad, ¿no? Yo creo que uno de los grandes valores es la capacidad de tolerancia, la capacidad de convivencia, el rechazo total a la guerra, una reivindicación sistemática de la paz, ¿no? La política de los cuidados. Yo creo que son unos valores absolutamente necesarios para la sociedad actual. Ahí me preocupa muchísimo todo tipo de violencia, no solo la gravísima que genera en todos los conflictos armados, sino esa constante que está enraizada en la vida y que lleva a cabo muchas veces a que haya todo un montón de muertes, que son muertes que una persona mata a otra. Debemos reflexionar mucho sobre eso, los digamos, estallidos de violencia interpersonal, ¿no? Y todo eso tiene mucho que ver porque hay que abordar de una manera clara en contra de la violencia. Hay que hacer políticas que estén buscando siempre el acuerdo, el acercamiento, que huyan de la violencia, que prediquen la tolerancia. Yo creo que esos son valores de las mujeres y por eso me gusta mucho citar a Concepción Arenal, que además fue una socióloga extraordinaria y una jurista tremenda, y tuvo el valor en aquellos años, estamos hablando de 1800 y pico, cuando el ejército era todo un mito, de decir clarísimamente que todas las guerras por definición son ilegales, ¿no? Yo creo que esa frase de esta mujer pues debe tener una relevancia muy importante, ¿no? Sí, ya que hablas de valores, te hago una última pregunta y te agradecemos otra vez por haber estado con nosotros. Hablas de valores y te definís como una mujer de izquierdas. ¿Qué significa eso hoy? Pues mira, para mí ser de izquierdas es estar por la igualdad, estar constantemente abogando porque todos los seres humanos tienen derecho a tener la vida que nos corresponde, ¿no? Yo creo que hoy día la expresión más clara de la igualdad es no tolerar lo que está pasando con la migración. Es absolutamente escandaloso que en el mar Mediterráneo, ese mar tan precioso, de ese azul intenso, se esté convirtiendo en un cementerio. Y se está convirtiendo en un cementerio porque todos los países que vivimos mejor que vive África, que viven los continentes que están golpeados con la guerra, estamos mirando para otro lado. Y sabemos que hoy se estarán quizá muriendo personas que están intentando llegar a una zona donde puedan establecer mejor su vida. Eso es intolerable. No lo podemos tolerar y tenemos todos que estar dispuestos a decir no, la igualdad es para todos. Queremos a todos, con papeles y sin papeles, de nuestro continente o del otro, donde sea. Son seres humanos, somos ciudadanos del mundo. Eso es la igualdad y para mí eso es ser de izquierdas. Gracias, Manuela, realmente por haberte acercado a nuestros estudios. Le recomendamos otra vez, Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid. ¿Por qué las cosas pueden ser diferentes? Ya están las librerías y un lujo haberte tenido con nosotros. Mucha suerte con tu gestión. Y muchísimas gracias a vosotros, que sois encantadores. Bueno, gracias. Bueno,
Carmela, les recomiendo realmente el libro porque así es un libro extraordinario, con muchas anécdotas personales vinculadas, por ejemplo, con los nietos, con los hijos, pero también con todo lo que tiene que ver con su experiencia como jueza y en esta instancia donde ella no estaba, digamos, no tenía en sus planes convertirse en política y ¿cómo decir? Este proyecto de innovar con cambio que es osado, diría. Yo soy un poco escéptica, pero realmente me parece que es interesante pensar eso, que con los pequeños cambios cotidianos se pueden hacer grandes cambios, ¿no? Ella no apunta a las grandes revoluciones, sino a los pequeños cambios cotidianos que pueden producir grandes cambios. Sí, también hay que entender que ella gobierna Madrid, que no tiene mayoría, que ella gobierna gracias a que el PP no pudo formar gobierno, que el PP es la primera minoría en Madrid. Y es interesante también que frente al tema de los inmigrantes, refugiados, otros, no importa la terminología exacta que utilicemos ahora, ya hay varios alcaldes, justamente los progresistas que ganaron las elecciones en mayo, que están planteando soluciones concretas. El de Cádiz, el de Coruña, Ada Colau en Barcelona, que además el 27 hay elecciones en Cataluña. A propósito, Felipe González escribió la semana pasada un artículo en el diario El País advirtiendo a los catalanes que si votaban a favor de la independencia y se independizaban, iban a ser Albania. Así, palabras textuales, se van a convertir en Albania. Después hablan de no discriminar al otro, ¿no? Pero bueno, eso fue al margen. Pero interesante el tema de las ciudades, porque hay historiadores que resaltan que justamente la guerra civil en la década del 30 empezó después de un cambio sorpresivo en muchas ciudades donde los republicanos ganaron. Y que a raíz de eso viene la furia de la derecha, como marcando la importancia que tienen las ciudades en la historia de España para los cambios. Y hoy además la posibilidad de juntarse, porque 80 años atrás no se podían juntar los alcaldes de las diferentes ciudades. Hoy sí se pueden juntar, pueden hacer teleconferencias, pueden viajar con mucha facilidad. Exacto. El tipo de demanda también social por ahí acerca mucho más a los alcaldes al problema político desde otro enfoque, no de un enfoque macro, sino desde la solución de problemas concretos. Es el fenómeno que se está dando en general en España, no por casualidad llega esta mujer en Madrid, Ada Colau como una representante del tema de los desalojos, los desahucios. Los desahucios, estaba buscando esa palabra. Los desahucios por el tema de las hipotecas, digamos. De un partido muy nuevo, ¿no? Claro, de problemas concretos, en realidad empieza por la demanda de un problema concreto y que después se transforman en partidos o expresión política. Y creo que esto es un fenómeno político nuevo. Las estructuras políticas tradicionales. Totalmente. Claro. Porque no saben qué hacer. Los descoloca. Los descoloca completamente. Eso está clarísimo. Sí. Bueno, como ha pasado en varias crisis, ¿no? Digamos, los partidos tradicionales pierden representatividad y aparece una nueva manifestación que aparece como algo novedoso, pero al mismo tiempo rompiendo un poco esa estructura anterior. Es que yo creo que el gran mérito de Podemos, de la estructura política, de los dirigentes de Podemos en su conjunto, es haber leído muy bien lo que pasó en mayo de 2011 en España. Creo que tuvieron la capacidad de leer mejor que nadie lo que estaba pasando en España, lo que estaba pasando con la descomposición de los partidos políticos, de los sindicatos, de las organizaciones tradicionales. Eso que parecía una idea muy loca de lanzar un partido político a comienzos del año pasado, de lanzarse a las europeas, porque justamente ellos dicen, por el sistema electoral español, lanzarse unas municipales iba a ser problemático, lanzarse unas europeas donde el voto es proporcional directo nos iba a permitir entrar en el sistema político. Bueno, eso fue brillante. Más allá de lo que pase después con Podemos, y seguirá, no seguirá, ese es otro tema. Después gobernar es otro tema. Historia claro, también. Y ahora están además con el dilema si unirse con otras fuerzas o no. De hecho, hasta acá los partidos tradicionales han demostrado que tienen la capacidad de soportar el ataque, estos cambios, y se mantienen preservando el poder en sus manos. Tal cual. Por ahora. Bueno, vamos a Félix. Sí, tenemos mensajes. Mario de Palermo acierta con la incógnita. Después Patricia dice, ¿qué le pasa a Pedro? Hoy Félix lo saludó con toda la onda y usted está medio bajón. ¿Qué le pasa, Pedro?
Todo lo contrario, yo lo saludé con toda la onda. Sí, bueno. También le mandamos un saludo muy especial a Adolfo Domecq, que se comunicó con nosotros. Cristina de Lonchamp nos felicita por el programa, agradece por esclarecer el tema de Guatemala. Y Silvia de Quilmes también acierta con la incógnita, igual que Mario de Palermo. Algunos no lo aciertan, así que vamos con un nuevo dato de la incógnita de hoy. Atención. Nuestro personaje estudiaba fotografía en Roma y tomó contacto con el surrealismo y el futurismo, corrientes que ganaron presencia en sus fotografías, así como la decadencia presentada en paredes desnudas y objetos antiguos. ¿Quién es nuestro personaje? 0800-444-1777 y 4535-0709 los teléfonos para comunicarse. Nos vamos a una pausa y hasta las 13:30 seguimos con más Visión 7 Internacional. Ya volvemos.